El segundero de la pared no caminaba, parecía flotar en una densidad pastosa que Julián apenas podía respirar. Frente a él, sobre el escritorio de caoba pulida, la pantalla táctil de su terminal holográfica parpadeaba en un tono carmesí parpadeante, una advertencia de colapso del sistema central de datos. En el año 2026, la información no solo era poder, era la infraestructura de la supervivencia global, y alguien acababa de cortar el suministro principal de la megalópolis. Julián, un analista de datos de 28 años con ojeras profundas y el cinismo tatuado en la mirada, sabía que el parpadeo indicaba que la realidad que todos conocían estaba a menos de una hora de apagarse. No era un ataque cibernético común. Era el borrado absoluto de la memoria digital del planeta, transacciones bancarias, registros médicos, identidades civiles y pasados enteros disolviéndose en el vacío de un algoritmo fantasma. A su lado, don Elías permanecía inmóvil, observando el caos digital con la parsimonia de quien ha visto imperios de piedra convertirse en polvo. Don Elías no era un analista, ni un programador, ni un estratega militar. Llevaba el uniforme gris de los equipos de mantenimiento físico de la corporación Nexus, un traje gastado en los codos que olía a desinfectante industrial y a cables quemados. Sus manos, nudosas y cruzadas a la espalda, sostenían con firmeza el mango de madera de un trapeador viejo, un objeto ridículamente anacrónico en una habitación rodeada de servidores cuánticos que zumbaban con el poder de 1000 soles. Sin embargo, en el rostro surcado de arrugas del anciano no había pánico, solo una fijeza gélida que resultaba más perturbadora que la propia alerta de destrucción inminente. Ellos creen que el fuego se apaga echándole más leña, Julián, dijo don Elías, con una voz profunda que parecía vibrar desde el suelo técnico del búnker. Creen que la solución a una tormenta de código es escribir más líneas. Pero no entienden que el núcleo original no se diseñó con bits. Se diseñó con sangre y secretos que tu generación prefirió olvidar. Julián no desvió la vista de la pantalla, sus dedos volando sobre el teclado holográfico, intentando levantar muros de contención digitales que se desintegraban antes de terminar de formarse. Si no detengo este bucle en 40 minutos, don Elías, no quedará un solo registro de quién es usted, de quién soy yo, ni de los millones de personas que viven allá afuera, respondió Julián, con la voz quebrada por la adrenalina. La base de datos central está absorbiendo todo el flujo energético de la ciudad para alimentar el borrado. Es un virus de retroalimentación infinita. Un bucle perfecto. Cada intento de detenerlo solo lo hace más fuerte. Un bucle, repitió el anciano, esbozando una sonrisa apenas perceptible que no llegó a sus ojos. Un círculo que se muerde la cola. Para romper un círculo, muchacho, no hay que seguir la línea. Hay que pararse justo en el centro del eje y clavar una estaca. La advertencia del sistema cambió de ritmo. El carmesí dio paso a un blanco cegador y un pitido sordo, constante, comenzó a emanar de las paredes reforzadas. La temperatura en la sala empezó a descender abruptamente, el sistema de refrigeración de los servidores cuánticos se había invertido, congelando el aire para evitar la sobrecarga térmica del núcleo. Julián sintió el vaho de su propia respiración congelarse en el aire. La pantalla mostró el origen exacto de la brecha, el subnivel 0, un sector clausurado de la corporación al que nadie había bajado en 3 décadas, un lugar que teóricamente no existía en los planos digitales modernos. Julián se levantó, la silla rodando hacia atrás hasta chocar contra la pared de titanio. Miró a don Elías, dándose cuenta, por primera vez en los 3 años que llevaba trabajando allí, de que el anciano nunca miraba los monitores con curiosidad, sino con un conocimiento antiguo y pesado. La corporación Nexus guardaba el secreto del gran reinicio, y la llave no estaba en una línea de comando, sino en el lugar más profundo y olvidado de la Tierra. Usted sabe qué hay ahí abajo, ¿verdad? Preguntó Julián, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire helado de la habitación. Don Elías dio un paso al frente, dejando atrás la linde de las sombras de la oficina. La luz blanca de la pantalla moribunda iluminó su rostro de perfil, revelando una cicatriz perfecta que le cruzaba la mandíbula, oculta hasta ese momento por la inclinación habitual de su cabeza. El anciano levantó el trapeador de madera, pero esta vez no lo apoyó en el suelo para limpiar, lo sostuvo como un guerrero que sopesa el peso de su lanza antes de cruzar las puertas de un territorio hostil. Ahí abajo está la primera piedra de esta mentira, Julián. Y si vas a bajar conmigo, tienes que entender una cosa, el sistema no está fallando. El sistema está volviendo a casa. Camina detrás de mí, no mires a las pantallas de los pasillos, y sobre todo, pase lo que pase, no respondas si escuchas tu propio nombre salir de los altavoces. Sin esperar respuesta,
el anciano caminó hacia la pesada puerta blindada del fondo del pasillo, la cual requería una clave de acceso biométrica de nivel alfa que Julián no poseía. Para sorpresa del joven analista, don Elías no buscó un panel electrónico ni una tarjeta magnética, simplemente colocó su mano rugosa sobre una ranura oculta en la moldura de acero, un mecanismo puramente mecánico que se dio con un chasquido metálico y rotundo que resonó en todo el complejo. La puerta se deslizó lentamente, revelando un tiro de escalera de caracol de hormigón crudo, oscuro y húmedo, que descendía hacia las entrañas de la corporación. Un aire denso, con olor a ozono, óxido y tierra vieja, subió a recibirles como el suspiro de una bestia que despierta tras un letargo de siglos. El contraste entre la oficina hipertecnológica y ese abismo de piedra era absoluto. Julián tragó saliva, sintiendo el peso de la decisión en el pecho, y dio el primer paso hacia la oscuridad, siguiendo la silueta firme del anciano. A medida que descendían, el zumbido de los servidores de la superficie comenzó a apagarse, siendo reemplazado por un eco rítmico y vibrante, un latido mecánico profundo que parecía provenir del centro mismo del planeta, un sonido que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía directamente en los huesos del tórax. Las paredes de hormigón empezaron a mostrar extrañas inscripciones grabadas a mano, una mezcla de ecuaciones matemáticas avanzadas y símbolos antiguos que no tenían sentido en ningún lenguaje de programación conocido. Julián miró hacia arriba por el hueco de la escalera, la luz de la oficina del piso superior ya era solo un punto blanco minúsculo, una estrella lejana en un cielo de piedra. Sabía que el tiempo se agotaba, que cada escalón que bajaban era un segundo menos para el colapso total de la red global. De repente, el latido del subnivel cesó en seco, sumiendo el pozo en un silencio sepulcral que heló la sangre de Julián. Don Elías se detuvo a mitad de un escalón, levantando una mano para ordenar silencio. El aire a su alrededor comenzó a distorsionarse, creando ondas de calor invisibles en la penumbra. Desde el fondo de la escalera, una voz suave, idéntica a la del propio Julián pero con un matiz carente de toda humanidad, moduló una sola palabra que pareció multiplicarse en las paredes de piedra, desafiando la advertencia del anciano y obligando al joven analista a contener el aliento mientras sus ojos intentaban perforar la densa oscuridad que aguardaba justo al final del siguiente peldaño. El eco de aquella voz idéntica a la suya se extinguió en la piedra, pero el impacto psicológico dejó a Julián petrificado con el pie suspendido en el aire. La vibración no había viajado por el canal auditivo, se había originado dentro de su propio cráneo, una frecuencia parásita que conocía perfectamente sus registros vocales. Don Elías no se movió. Su espalda, ancha y encorvada por los años, permaneció como un muro de contención entre el joven analista y la negrura absoluta que se abría al final de la escalera de caracol. El aire se volvió tan denso que cada bocanada se sentía como tragar polvo de metal. Te dije que no respondieras, ni siquiera con la mente, susurró el anciano, sin girarse. Lo que está allá abajo no lee tus labios, Julián. Lee el pulso electromagnético de tus pensamientos. Para el núcleo, tú eres solo un código de acceso que intenta regresar a su origen. El anciano reanudó el descenso y Julián, tragándose el terror que amenazaba con paralizar sus piernas, lo siguió. El último escalón cedió bajo sus botas con un crujido sordo. No llegaron a un sótano ni a un búnker convencional, sino a una catedral de proporciones imposibles tallada directamente en la roca viva del subsuelo. El techo se perdía en una penumbra tan vasta que daba la impresión de estar a cielo abierto bajo una noche sin estrellas. Sin embargo, lo que dominaba el espacio no era la roca, sino una estructura cilíndrica colosal que se alzaba en el centro exacto de la bóveda, el núcleo cero. A diferencia de los servidores cuánticos de la superficie, pulcros, modulares y cubiertos de plástico y titanio, este artefacto parecía una aberración de la ingeniería. Era una torre de hierro forjado, bronce tallado y miles de filamentos de cobre que se retorcían como enredaderas mecánicas alrededor de un cilindro de cristal oscuro. En su interior, una sustancia líquida y fosforescente de color azul mercurial fluía en un torbellino lento, emitiendo una luz pálida que proyectaba sombras grotescas en las paredes de la caverna. No había ventiladores ni sistemas de refrigeración líquida convencionales, la estructura respiraba a través de válvulas hidráulicas que se abrían y cerraban con un suspiro pesado, liberando bocanadas de vapor de ozono. Esto es imposible, logró articular Julián, acercándose un paso, fascinado a pesar del peligro. Sus ojos de analista intentaban descifrar la lógica de lo que veía. Las corporaciones dicen que la red global se construyó sobre los satélites de la red Kepler en los años 90. Pero esto tiene más de un siglo. La arquitectura de cobre, las aleaciones de hierro.
¿Qué es este lugar, don Elías? El anciano caminó hacia una consola de control que parecía un cruce entre el altar de una iglesia y el panel de una vieja central hidroeléctrica del siglo XIX. Apoyó el trapeador de madera contra el metal frío y colocó sus manos sobre dos grandes palancas de bronce. En 1920 no lo llamaban Internet, Julián. Lo llamaban el telégrafo de resonancia armónica, explicó el anciano, con una solemnidad que helaba la sangre. Descubrieron que la Tierra tiene una corriente electromagnética natural, una red de venas invisibles. Construyeron este núcleo para escuchar los pensamientos del mundo, para canalizar la información antes de que los hombres supieran qué querían decir. Cuando la tecnología digital avanzó, simplemente construyeron la modernidad encima de este viejo motor. Pusieron pantallas bonitas, fibra óptica y satélites para que la gente creyera que el poder estaba en el cielo. Pero el agua siempre vuelve al río profundo. Lo que ves en la superficie es solo la copa del árbol, las raíces se alimentan de esta oscuridad. Una alarma de tono grave comenzó a resonar desde la estructura cilíndrica. El torbellino de líquido azul en el interior del cristal comenzó a acelerarse, cambiando su tonalidad hacia un violeta violento. En la superficie del cilindro, pequeñas grietas de luz blanca empezaron a abrirse, y con cada fisura, un pulso de energía golpeaba el búnker, haciendo que las pantallas holográficas muertas de la sala parpadearan con imágenes distorsionadas. Julián se acercó a la consola de control, apartando la mirada del cilindro con un esfuerzo supremo de voluntad. El panel de bronce no tenía pantallas táctiles, pero tenía cientos de diales de aguja y una matriz de interruptores mecánicos. Encima de la matriz, un pequeño monitor de tubo de rayos catódicos, una reliquia fósil en el año 2026, mostraba una única línea de texto que parpadeaba en fósforo verde, ejecutando, protocolo tabula rasa. Compresión, 14%. El borrado global no viene de un virus externo, comprendió Julián en un arranque de lucidez técnica. El núcleo cero está reclamando la información. Está absorbiendo los datos del mundo para actualizar su propia matriz. Es un reset de fábrica del planeta entero. Si llega al 100%, la civilización perderá la memoria de los últimos 100 años. Volveremos a la edad de piedra digital en un segundo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Don Elías miró fijamente el monitor de fósforo verde, y por primera vez, Julián vio una lágrima deslizarse por una de las arrugas de su mejilla, brillando bajo la luz violeta del núcleo. Porque el núcleo se ha quedado sin espacio, muchacho. Almacena la verdad detrás de cada mentira que se publica en la red. Cada contrato falso, cada identidad borrada, cada historia manipulada en la superficie es un peso que este motor debe sostener en secreto para mantener la ficción de estabilidad allá arriba. El mundo digital se volvió demasiado pesado, demasiado falso. El núcleo ya no puede equilibrar la balanza. La única forma de no colapsar bajo el peso de las mentiras es borrar la pizarra y empezar de nuevo. Tiene que haber una forma de pararlo. Gritó Julián por encima del rugido mecánico que empezaba a llenar la caverna. El suelo vibraba tanto que los tornillos de los paneles antiguos comenzaron a saltar, saliendo despedidos como balas de metal. Usted sabe cómo. No me trajo aquí abajo solo para ver el fin del mundo. Don Elías giró la cabeza hacia él. Su rostro ya no era el del conserje apacible que limpiaba los pasillos de la corporación Nexus. Sus ojos brillaban con una determinación feroz, la misma de un centinela que ha custodiado una prisión durante toda su vida y sabe que ha llegado el momento de la fuga o del sacrificio final. Hay una forma, Julián. Pero el precio no se paga con código. Este núcleo se alimenta de la verdad pura. Para cortocircuitar el protocolo tabula rasa, el sistema necesita procesar un dato que no pueda ser digitalizado, una paradoja absoluta, un sacrificio humano codificado en la corriente. Alguien tiene que conectar su propia mente directamente al terminal analógico y dejar que el flujo de cobre absorba su historia completa, destruyendo su identidad para siempre para saturar el núcleo con una verdad inmutable. Julián dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Miró los filamentos de cobre que colgaban de la torre como cables de alta tensión expuestos. Comprendió el diseño de la trampa. El trapeador de madera de Don Elías no era un instrumento de limpieza, era un aislante. El anciano había pasado décadas preparándose para este momento, manteniendo el subnivel libre de la contaminación digital de la superficie, esperando el día en que la balanza se rompiera definitivamente. Usted no va a hacerlo, dijo Julián, con la voz temblando. Usted ha protegido este lugar. Tiene una vida, ¿recuerdos? Tengo 104 años, Julián, interrumpió el anciano,
con una calma que resultaba desgarradora. No existo en ninguna base de datos de la superficie. Mi expediente fue el primero que este lugar absorbió cuando entré a trabajar aquí en la década de los 50. Soy un fantasma que limpia el polvo de la máquina que creó a los fantasmas. Pero mi verdad ya no es suficiente para apagar este fuego. Mi historia es vieja, está gastada. El núcleo necesita una verdad joven, una mente que esté conectada al mundo de allá arriba para que el impacto rompa el bucle. El monitor verde parpadeó con brusquedad, compresión, 28%. En la superficie del cilindro de cristal, una grieta mayor se abrió, y un chorro de vapor azulado escapó a presión, siseando como una serpiente de metal. El aire de la catedral subterránea comenzó a cargarse de una electricidad estática tan intensa que los cabellos de Julián se erizaron y pequeñas chispas azules empezaron a saltar entre sus dedos y los botones de su chaqueta. Don Elías extendió la mano hacia el joven analista, no para empujarlo, sino para ofrecerle una opción. En su palma abierta, desgastada y callosa, descansaba una pequeña pieza de cobre macizo con dos filamentos expuestos, un conector analógico directo que se vinculaba al corazón del panel de control. El tiempo de los algoritmos ha terminado, Julián, sentenció el anciano, mientras el rugido de la torre alcanzaba una frecuencia ensordecedora que hacía crujir los cimientos de la caverna. Ahora tienes que decidir si prefieres ser un dato borrado en la corriente de la superficie, o la paradoja de carne y hueso que obligue a la máquina a detener su marcha antes de que el mundo olvide por completo quién es. Julián miró la pieza de cobre en la mano de don Elías. El líquido violeta del núcleo comenzó a desbordarse por las grietas superiores del cilindro, cayendo en cascada hacia el suelo de piedra, consumiendo la roca con un chisporroteo voraz y avanzando implacable hacia la consola donde ambos hombres aguardaban el veredicto del destino. La marea fosforescente avanzaba por el suelo de piedra con la lentitud implacable de la lava digital. Cada gota de ese mercurio violeta que tocaba la roca grababa líneas de código parpadeantes antes de disolver el mineral en un humo denso que olía a azufre y baquelita quemada. Julián sintió que las suelas de sus botas comenzaban a ablandarse por el calor radiante que emanaba de la inundación. El monitor de rayos catódicos, parpadeando con un gemido electrónico moribundo, actualizó la cifra fatal, compresión, 47%. La mitad de los registros del planeta ya no existían. En la superficie, las luces de los hospitales debían estar apagándose y los sistemas de navegación de los aviones se estarían borrando en pleno vuelo. Don Elías mantenía la mano extendida con la pieza de cobre, imperturbable ante la proximidad de la sustancia corrosiva. Su rostro, iluminado por el resplandor violeta, parecía el de una estatua de piedra ajena al colapso del mundo. No hay tiempo para vacilar, muchacho, dijo el anciano, bajando la voz para que el rugido de la máquina no ahogara sus palabras. Cada segundo que dudas es una generación que se desvanece de la historia. Si el núcleo llega al 50%, la desconexión será irreversible. El bucle se cerrará sobre sí mismo y la humanidad despertará mañana en una amnesia absoluta. Julián miró el conector analógico. Su mente, entrenada en la lógica fría de los flujos de datos modernos, intentaba desesperadamente encontrar una alternativa, una línea de comando oculta, un bypass en el hardware que no requiriera su propia destrucción. Pero al observar los miles de filamentos de cobre que vibraban en la torre, comprendió la verdad analógica: la máquina no estaba rota, solo estaba hambrienta de una variable que no pudiera predecir. Los algoritmos de la superficie se basaban en probabilidades. La decisión humana de sacrificarse por un futuro que no vería era la única constante matemática imposible de calcular para el núcleo cero. Si hago esto, la voz de Julián se quebró, mientras sus dedos temblorosos se acercaban a la pieza de metal. ¿Qué pasará con lo que soy? ¿Con mis recuerdos? ¿Con el mundo de allá arriba? El mundo recordará, respondió don Elías, con una solemnidad que rozaba lo sagrado. Pero tú dejarás de ser un registro. Serás la anomalía en el sistema, el peso que incline la balanza. Tu vida no se borrará, se convertirá en el escudo que proteja el resto de la historia. Julián cerró los ojos por un instante. Pensó en las pantallas carmesí de la superficie, en el caos silencioso que se extendía por la megalópolis, en la fragilidad de esa civilización de cristal que él mismo había ayudado a mantener. Abrió las manos, dejando caer su terminal holográfica de pulsera, su último vínculo con el mundo digital moderno, que se desintegró al tocar el suelo inundado de líquido violeta. Luego, con un movimiento rápido y certero, tomó la pieza de cobre de la mano de don Elías. El metal estaba frío, alarmantemente frío, como si contuviera el vacío del espacio exterior. En la base de la consola de bronce,
Una ranura circular con dos bornes expuestos esperaba el conector. Julián encajó la pieza. El impacto no fue doloroso, al menos no al principio. Fue una violenta descarga de frío que le subió por el brazo como si le inyectaran hielo líquido directamente en las venas. Sus ojos se abrieron de golpe, pero ya no vio la catedral de piedra ni la silueta de don Elías. Su campo visual fue invadido por una cascada vertical de millones de caracteres verdes y violetas que caían a una velocidad vertiginosa. Sentía que su cerebro se transformaba en un disco duro expuesto a una tormenta eléctrica. Cada año de su vida, cada rostro que había conocido, el olor de la lluvia de su infancia, el sabor del café de esa mañana, todo comenzó a ser descompuesto en valores binarios, analizado y succionado hacia el interior de la gran torre de hierro. «Mantén el eje, Julián», escuchó gritar a don Elías desde una distancia que parecía de años luz. «No dejes que se lleve tus emociones. El núcleo busca el dato puro, dale tu voluntad». A través de la maraña de código que inundaba su conciencia, Julián comprendió el peligro. La máquina estaba intentando indexar su identidad, simplificar su sacrificio en una simple ecuación de transferencia energética para poder digerirla y continuar con el borrado global. Si se entregaba de forma pasiva, solo sería combustible para el protocolo tabula rasa. Tenía que forzar una paradoja. Tenía que introducir en el flujo un pensamiento que el sistema no pudiera procesar, el arrepentimiento y la esperanza existiendo en el mismo espacio cuántico. Concentró todas sus fuerzas en el recuerdo de su primer error profesional, aquel algoritmo defectuoso que casi destruye su carrera, combinado con el orgullo de haberlo corregido manualmente. Forzó a su mente a proyectar esa dualidad directamente a través del brazo de cobre. La torre de hierro reaccionó de inmediato. Un crujido metálico espantoso, como el de un barco de guerra partiéndose en dos, resonó en toda la caverna. El torbellino de líquido azul y violeta en el cilindro de cristal se detuvo en seco, invirtiendo su sentido de giro de forma violenta. Las grietas de la estructura comenzaron a cerrarse, succionando de vuelta el mercurio digital que amenazaba con devorar la consola. El monitor de fósforo verde comenzó a parpadear erráticamente, error de paridad en subnivel 0. Variable no indexable encontrada. Deteniendo proceso. Julián sintió que sus músculos se ponían rígidos como el acero. No podía soltar el conector aunque quisiera, sus dedos se habían soldado virtualmente a la interfaz de bronce por la intensidad del arco eléctrico. Su cuerpo era ahora el puente físico entre la modernidad moribunda y la prehistoria electromagnética de la Tierra. A través de su torso, el exceso de energía del borrado global estaba siendo derivado hacia el suelo, convirtiendo su propio sistema nervioso en un fusible viviente. Don Elías, viendo que el joven analista estaba a punto de ser consumido por la corriente, dio un paso adelante y levantó su viejo trapeador de madera. Con un golpe certero y potente, digno de un hombre con la mitad de su edad, descargó el mango de madera sobre el brazo de Julián, buscando romper el contacto físico antes de que la sobrecarga fuera letal. El impacto partió la madera en dos con un chasquido seco. Julián fue despedido hacia atrás, cayendo con violencia sobre las baldosas de piedra que ya no estaban cubiertas por el líquido violeta. El silencio que se apoderó de la catedral subterránea fue absoluto, roto únicamente por el siseo del vapor de ozono que se enfriaba en las válvulas de la torre. Julián yacía en el suelo, con el pecho agitado y la mano derecha ennegrecida por la estática. Levantó la vista hacia el monitor analógico de la consola. La pantalla verde ya no mostraba el porcentaje de compresión del borrado. En su lugar, un cursor solitario parpadeaba junto a una nueva línea de comando que parecía aguardar una confirmación física para sellar el destino de la red mundial. Un mensaje que obligó a don Elías a soltar los restos del mango de madera y arrodillarse junto al joven analista para comprobar si la mente de Julián seguía perteneciendo al mundo de los vivos o si se había quedado atrapada para siempre en los engranajes de cobre de la máquina. El cursor parpadeaba en la pantalla de fósforo verde con la regularidad de un corazón artificial. Sistema en espera. Confirmar reinicio de matriz de seguridad, S/N. El silencio en la catedral de piedra era tan absoluto que Julián podía escuchar el crujido de las fibras mecánicas de la torre de hierro enfriándose tras la sobrecarga. Don Elías lo sostuvo por los hombros, ayudándolo a incorporarse. Las manos del anciano, temblorosas por primera vez desde que habían bajado al subnivel 0, buscaron el pulso en el cuello del joven analista. «Estás aquí, muchacho», susurró don Elías, y en su voz había una mezcla de alivio y un respeto profundo. Tu mente resistió el embate. Forzaste la paradoja, pero la máquina no ha terminado de negociar contigo. Está esperando que el puente humano valide el cierre del bucle.
Julián intentó mover los dedos de la mano derecha, pero la piel, marcada por finas líneas concéntricas de color ceniza que imitaban el circuito de la consola, apenas respondió. No sentía dolor, sentía una desconexión extraña, como si una parte de su conciencia se hubiera quedado flotando en los filamentos de cobre de la torre, observando su propio cuerpo desde las alturas de la bóveda de piedra. Cuando habló, su voz sonó metálica, desprovista del temblor del miedo, como si estuviera leyendo un informe técnico desde el otro lado de la realidad. No lo detuve, don Elías, dijo Julián, mirando fijos los caracteres verdes del monitor de tubo. Solo lo congelé. El núcleo absorbió mi estructura lógica para entender la variable humana, pero ahora exige una respuesta. Si elijo S, la red de la superficie volverá a encenderse, pero con los datos que quedaron antes del colapso, un mundo fragmentado, una memoria colectiva con lagunas insondables. Si elijo N, el protocolo tabula rasa se reanudará y no quedará nada. El anciano se levantó lentamente, dejando que Julián se apoyara contra la base de la consola de bronce. Miró los restos del mango de madera esparcidos por el suelo y luego alzó la vista hacia el cilindro de cristal. El líquido azul mercurial descansaba ahora en el fondo del recipiente, inmóvil, denso, como un espejo que reflejaba la luz muerta del búnker. Un mundo fragmentado es un mundo que puede volver a aprender, Julián, sentenció el anciano, colocándose de espaldas a la máquina, como si ya no le importara su poder. La perfección que buscaban las corporaciones allá arriba era una mentira insostenible. Querían que todo fuera predecible, que cada vida cupiera en una celda de memoria. Lo que tú hiciste al inyectar tu arrepentimiento en el cobre fue recordarles que el error es lo que nos hace avanzar. Una cicatriz en la base de datos es mejor que un desierto digital. Julián arrastró las piernas hacia la consola. Cada paso le costaba un esfuerzo inmenso, como si caminara sumergido en el líquido denso que casi los devora. Sus ojos se fijaron en las dos únicas teclas mecánicas que sobresalían del panel de bronce, desgastadas por el uso de operadores que habían muerto décadas antes de que él naciera. Las letras S y N estaban grabadas directamente en el metal, cubiertas por una fina capa de pátina verde. Al acercar la mano izquierda, la única que aún controlaba por completo, el monitor de rayos catódicos comenzó a emitir un zumbido de alta frecuencia. En la superficie del tubo de vidrio, las palabras empezaron a distorsionarse, siendo reemplazadas por fragmentos de las propias memorias de Julián que el sistema estaba procesando en tiempo real. Vio la calle donde creció, la silueta de su madre de espaldas en la cocina, el código de la primera base de datos que programó en la universidad, todo entrelazado con las cifras de pérdidas humanas y financieras que el colapso estaba provocando en la superficie en ese preciso instante. La máquina no solo pedía una confirmación, estaba mostrando el costo exacto de la elección. Si pulsaba la S, el mundo recordaría el desastre. Sabrían que la infraestructura global había fallado, que la tecnología los había dejado desamparados en la oscuridad del año 2026. La confianza en el sistema se derrumbaría para siempre, abriendo paso a una era de sospecha y reconstrucción analógica. Si elegía la N, el olvido sería un alivio pacífico, una pizarra limpia donde nadie tendría que cargar con el peso del pasado. Ellos no van a entender lo que pasó aquí abajo, dijo Julián, con el dedo rozando la tecla de bronce. Pensarán que fue un ataque, un fallo de hardware, una tormenta solar. Nadie sabrá que un conserje y un analista salvaron los restos de su historia en un sótano olvidado. Don Elías esbozó una sonrisa auténtica, la primera que Julián le veía en todo el tiempo que llevaban conociéndose. El anciano se acercó y colocó su mano rugosa sobre el hombro del joven, dándole la estabilidad que sus piernas debilitadas ya no podían proporcionarle. Esa es la belleza de la verdad analógica, muchacho. No necesita likes, ni registros, ni visualizaciones en una pantalla para seguir siendo real. La piedra sabe lo que pasó aquí. El cobre lo sabe. Y tú y yo lo sabremos mientras nos quede un aliento de vida. El mundo de allá arriba no necesita héroes de datos, necesita una oportunidad para empezar a recordar por las razones correctas. Julián respiró hondo, sintiendo el olor a ozono inundar sus pulmones una última vez. La estática en la sala comenzó a aumentar de nuevo de forma sutil, un aviso de que el tiempo de descuento del núcleo cuántico estaba llegando a su fin absoluto. El cursor en la pantalla verde parpadeó 3 veces de forma acelerada, un ultimátum del algoritmo de la sangre que demandaba la pulsación física. El joven analista cerró los ojos, visualizó el rostro de las personas que caminaban por las calles de la megalópolis sin saber que sus identidades pendían de un hilo de cobre en un subnivel prohibido,
y dejó caer el peso de su mano izquierda sobre la fría tecla de bronce, un impacto seco y definitivo que cortó el zumbido de la pantalla y provocó que un relámpago blanco, desprovisto de calor pero cargado de un magnetismo ensordecedor, brotara del corazón del panel de control para ascender por él hueco de la escalera hacia el mundo exterior, dejando la catedral subterránea sumida en una oscuridad tan densa que el inicio de la siguiente era de la humanidad comenzó a gestarse en las sombras más profundas de la tierra. La oscuridad que siguió al destello no era el vacío de la nada, era la negrura fértil del silencio absoluto. Durante varios minutos, ni Julián ni don Elías se movieron, suspendidos en una dimensión donde el tiempo parecía haber perdido sus engranajes. El latido mecánico de la torre se había extinguido por completo. El olor a ozono y metal quemado comenzó a disiparse, reemplazado por la corriente de aire frío y limpio que descendía desde la superficie de la megalópolis, un indicio de que los conductos de ventilación de la superficie volvían a respirar. Poco a poco, las terminales de emergencia del subnivel 0 comenzaron a encenderse una a una. Ya no emitían el carmesí de la alerta ni el violeta corrosivo del colapso, sino una luz ámbar, tenue y constante, el color de los sistemas que operan en modo de recuperación manual. Julián bajó la mano de la consola de bronce. Sus dedos de la mano derecha mantenían las marcas cenicientas de los circuitos, un tatuaje indeleble que recordaría, hasta el fin de sus días, el momento en que su sistema nervioso sirvió de puente para salvar la memoria del mundo. Se acabó, pronunció Julián, y esta vez su voz recuperó el tono humano, el temblor cansado de quien ha sobrevivido a una caída libre. Don Elías se apartó de la consola, recogiendo los dos pedazos del mango de madera rotos del suelo. Los miró con una mezcla de nostalgia y melancolía, como quien se despide de las herramientas de toda una vida. No se ha acabado, muchacho. Ha comenzado, corrigió el anciano, señalando con la cabeza el monitor de rayos catódicos. Mira. El monitor de fósforo verde ya no mostraba líneas de comando ni códigos binarios abstractos. En la pantalla, un texto simple y legible avanzaba en líneas ordenadas, un informe de estado que se actualizaba con la lentitud de una vieja máquina de escribir, reconexión exitosa. Nodos globales operando en capacidad reducida, 48%. Pérdidas restringidas a archivos corruptos. Matriz de memoria estabilizada. Julián se apoyó en la barandilla de hierro de la plataforma de control, observando el núcleo 0. La gran torre cilíndrica parecía ahora un monumento inerte, una reliquia arqueológica del siglo pasado que descansaba tras haber devorado la mitad de las mentiras del planeta. El líquido azul mercurial se había solidificado en el fondo del cristal, convertido en una masa opaca y veteada de líneas oscuras, como un trozo de ámbar que encapsula el momento exacto de la paradoja. El mundo de allá arriba se va a despertar con muchas preguntas, dijo Julián, imaginando el caos en las oficinas de la corporación Nexus, los servidores cuánticos de la superficie reiniciándose con la mitad de sus discos duros en blanco, los analistas intentando descifrar por qué el sistema se detuvo justo antes del borrado absoluto. Perdimos el 50% de todo. Historiales crediticios, registros gubernamentales, patentes corporativas. Todo lo que se creó en la última década digital se ha evaporado. Aprenderán a usar el papel de nuevo, respondió don Elías, con una sonrisa tranquila mientras caminaba hacia el tiro de la escalera de caracol. Aprenderán a mirarse a los ojos para saber quiénes son, en lugar de revisar una base de datos. Las corporaciones buscarán culpables, inventarán teorías sobre un fallo magnético o un sabotaje internacional. Pero nunca buscarán aquí abajo. Para ellos, el subnivel 0 sigue siendo un error en el plano, una línea que un programador olvidó borrar. Julián miró la consola de bronce por última vez. Desconectó la pequeña pieza de cobre que había servido de interfaz para su sacrificio y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Era su única prueba, su recordatorio físico de que la realidad no siempre se escribe con bits y bytes, sino con decisiones que no dejan rastro en los servidores de la superficie. Caminó hacia la escalera de caracol, siguiendo los pasos del anciano. A medida que subían los escalones de hormigón crudo, el aire se volvía más cálido y el zumbido distante de la modernidad comenzaba a escucharse de nuevo. Pero ya no era el rugido histérico y acelerado de antes, era un murmullo sordo, intermitente, el sonido de una ciudad que intenta encender sus motores con cautela, un nodo a la vez. Al cruzar la pesada puerta blindada del subnivel superior, la luz de la oficina principal los recibió. Las pantallas holográficas parpadeaban en un tono azul neutro, mostrando interfaces de diagnóstico vacías, esperando que los operadores humanos introdujeran las nuevas directrices manuales.
Julián miró por el gran ventanal de titanio que daba a la megalópolis de la corporación Nexus. En el exterior, el amanecer del año 2026 comenzaba a teñir el cielo de un tono dorado y gris. Las luces de los rascacielos se encendían de forma intermitente, como un corazón que recupera el ritmo tras un infarto. Don Elías se colocó a su lado, sosteniendo los restos de su trapeador de madera bajo el brazo. Ya no parecía el guardián de una catedral prohibida, volvía a ser el conserje silencioso que pasaba desapercibido entre los ejecutivos y los analistas hiperconectados de la superficie. ¿Qué va a hacer ahora, don Elías?, preguntó Julián, sin apartar la vista del horizonte de la ciudad que despertaba en su nueva era fragmentada. Lo mismo que he hecho los últimos 50 años, muchacho, respondió el anciano, dando una palmada afectuosa en el hombro del joven analista. Buscar un mango nuevo para este trapeador y limpiar el polvo que la modernidad vaya dejando en los pasillos. El mundo siempre vuelve a ensuciarse de mentiras, Julián. Alguien tiene que quedarse cerca de las raíces para recordarles dónde está el suelo. El anciano caminó por el pasillo principal de la oficina, su silueta recortada contra la luz del nuevo amanecer, dejándolo solo frente a la inmensidad de la megalópolis. Julián miró las marcas cenicinas en los dedos de su mano derecha, respiró el aire de la superficie, por primera vez en su vida, se sentó frente a su estación de trabajo sin encender el teclado holográfico, dispuesto a escribir el primer capítulo de su propia historia en una hoja en blanco que ningún algoritmo del mundo podría volver a predecir.